grabar. Voy a grabar porque esta parte de este video la va a ver también el profe Juan José para poder hacer la evaluación. Él evalúa, yo evalúo. ¿Listo? Entonces, parte del procedimiento también es que ustedes abran sus cámaras para que nos veamos. Igual la dinámica es corta. Entonces, sí, entonces esa es la solicitud. Sé que hacerlo en público y todos pues no es tan sencillo, pero pues estamos en un grupo pequeño. Entonces sí, les pediría entonces que abran la cámara. La dinámica es, yo tengo acá, había generado, hola, ay, bueno, ya veo a Arnold, hola, Cristian, Juan, Alejandro, Valentina, ay, un gusto verlos, bueno, conocernos. Igualmente nosotros lo que hicimos, y ahí sí, pues nos disculparán, fue complejo, ustedes ya lo saben, creo que nos han visto todos los profes en acción cuando las cosas se complican. Igual tenemos mecanismos de salida y bueno, si no está Zoom, está Teams y bueno, si no es Teams en la red y bueno, y si no se cae un profe, pues está el otro, pero pues no alcanzamos. Ustedes vieron, nos atrasamos, ya con los grupos terminamos a la 1 en punto. Y entonces quedamos grupo 1 y grupo 4 y lo que vamos a hacer es ya intercambiar los videos de los grupos. ¿Listo? Entonces la dinámica es sencilla. Yo tengo acá, nosotros habíamos generado, el profe Juan José generó, hay una plantilla donde se generan los nombres de ustedes, entonces los voy a llamar en el orden, está Alejandro, después de Alejandro sigue Arnold, Cristian, Juan David y Valentina. Y entonces aquí el sistema, nosotros generamos un banco de preguntas y esas preguntas aleatoriamente se generan y cada uno de ustedes tiene 2 preguntas. Y de acuerdo a cómo contesten esas 2 preguntas, pues nosotros los vamos a evaluar. Ningún otro compañero los puede ayudar. Pues las preguntas están relacionadas pues con lo que ustedes han hecho y complementa la evaluación pues de lo que se ha desarrollado. ¿Ya? Entonces, vamos a arrancar entonces con Alejandro. Hola Alejandra, bueno, aquí ya estás. No, Entonces, profe, mira, mi profe bueno, conmigo. entonces, mira, la pregunta dice, describa los pasos, o sea, describe los pasos que hiciste para definir el problema en el proyecto. Y cuéntanos cuál fue el Que problema. hicimos, Ajá. o sea, que Los pasos hicimos, que siguieron, sí. Entonces, ya cuéntame listo. los pasos que seguiste para definir el problema y cuál es el problema. ¿Listo? Nosotros lo que hicimos fue, o sea, primero, pues listo, leímos toda la situación, todo, y empezamos una recopilación de datos. Empezamos una recopilación de datos primero desde como fuentes, pues sí, de internet, todo esto como pues revistas, periódicos, todo esto que hablaban pues mucho acerca pues, de estos problemas. Después de esto, nosotros dijimos, bueno, necesitamos más datos para saber cuál es el problema en sí. Entonces nosotros hicimos una encuesta a estudiantes de la Universidad del Valle. Ujú. Hicimos una encuesta la cual tuvo como 90, casi 100 resultados que, que pues ahí pues mostraron pues con más o menos cuál era el problema y empezamos a deducir que casi todo llevaba a un problema de la metodología y que no estaban satisfechos con muchas cosas acerca pues, de la universidad y Bueno, cómo están pero bueno, trabajando. pero espérate ahí, o sea, no, espérate un segundo. Entonces, ya me contaste, o sea, hicieron fue una búsqueda de información y entonces, Sí. ¿cuál era el problema? Listo, el problema es la ineficacia, la ineficacia de las clases virtuales en la Universidad del Valle. Ok. Em, y entonces ahora sí viene una pregunta complementaria. Entonces, ¿cómo pueden definirse o cómo definir ustedes la más importante o las más importantes? Las más importantes de que no te entendí bien. Causas. A las más importantes causas, nosotros pues tenemos los resultados de la encuesta, o sea, nosotros empezamos a ver y muchas pues, de estas encuestas, muchas de estas preguntas son como estas, hay una que dice exactamente que qué tan satisfecho estás con la metodología de las clases virtuales. Y pues Ujú. muchas personas ponen
creo, pusieron insatisfecho, pusieron que no estaban satisfechos acerca de pues, cómo se está tratando las clases en las clases virtuales. Y pues hay muchas de estas cosas, por ejemplo, pusimos el promedio y pues se ve que el promedio no es tan bueno. Pues muchas otras preguntas que llevan como toda una parte de metodología, que lleva como que una falta pues sí, como que de acompañamiento o una falta pues, de mejoramiento en la metodología pues para las clases virtuales. Ok. Entonces, listo, encuesta. Entonces, bueno, gracias, Alejandro. Arnold. Pero entonces, ¿cuáles son las causas principales? O sea, ¿y por qué son esas y no otras? Esto es para mí, profe. Ajá, sí. Bueno. Las causas principales, nosotros, bueno, complementando un poquito con lo que dijo Alejo, nosotros le preguntamos a los estudiantes, a cada uno, qué era lo que más le afectaba. En este caso de las clases, de la virtualidad, hicimos un diagrama de Pareto con el fin de ver el porcentaje acumulativo y qué tan frecuente era una causa y otra causa. De esta manera vimos que hay unas causas que son muy repetitivas y que además digamos, tienen cierta incidencia con otras que realmente son subcausas. En la metodología nosotros nos dimos cuenta que era una causa principal porque incide, en este caso, en otra causa que nosotros también analizamos, y era la falta de motivación de los estudiantes. Muchos estudiantes dijeron que no se sentían motivados. También decían de que los docentes no sabían cómo implementar, en este caso, una clase. Entonces, esas cosas convergen en una misma causa, o sea, se complementan hacia un mismo punto. Entonces, vimos que la sobrecarga académica, en este caso, que es ponerle muchísimo trabajo a los estudiantes, también hace parte, de cierta manera, de la metodología. Vimos que muchas causas van hacia un mismo lugar y nos preguntamos el por qué, como por qué los estudiantes no están motivados. Porque las clases no son didácticas. ¿Y por qué no son didácticas? No son didácticas porque la metodología no es la más adecuada. Entonces, de esta forma, fuimos yendo hacia una causa más principal en esta línea, que es la metodología. Pero también hay otras causas, como la poca interacción social, que pues también es una que es muy frecuente y muy grande, pero no se puede solucionar en este caso por las restricciones que tenemos. Pero también se puede medianamente solventar, ya que, digamos, si una persona siente que no hay la suficiente interacción social, se pueden abrir espacios aparte de la universidad, por ejemplo, bienestar universitario, para que los estudiantes interactúen más, que eso también haría parte de la metodología. Vimos como qué puntos convergían hacia una misma causa raíz, que es como la finalidad. Yo indirectamente usamos como 5W. Perfecto. Gracias, Arnold. Entonces, ven, la segunda sería, ¿cómo se puede saber que la propuesta de solución, sea cual sea, seleccionada es la mejor? ¿Cómo se puede saber? Nosotros primero teníamos que tomar en cuenta tanto los requerimientos como las restricciones del problema, qué cosas podíamos y qué cosas no podíamos hacer, y qué cosas tienen un valor y qué otras no tanto. De esta forma hicimos una matriz de decisión, incluimos en este caso 7 puntos, incluyendo factores como los recursos, el dinero, el tiempo, la sistematización, el ambiente, la seguridad, y procuramos de que la solución pudiese compartir, en este caso, esos objetivos del problema. Me hago entender, el objetivo para solucionar el problema, que en este caso es algo que está pasando que no debería de pasar, es que las clases permitan que el estudiante tenga un buen aprendizaje y se sienta conforme. Entonces, pero de forma de que no ponga en riesgo la vida del estudiante por el COVID-19. Entonces, en el factor seguridad le dimos muchísima importancia, y así fue que fuimos desplazando, o en este caso dándole menos valor a otras soluciones que pueden afectar, en este caso, la vida de una persona. Por ejemplo, el caso de la semipresencialidad. Otro factor que también tomamos en cuenta, que es un requerimiento más, es como dar justicia a los estudiantes. Sabíamos que si aplicábamos unas que otras, no iba a haber justicia para todos, y queríamos que todos los estudiantes tuvieran las mismas oportunidades de disfrutar las clases, que eso fue lo que hablaba con el profe Juan José, que no es justo que un estudiante, por ejemplo, de humanidades,
en algunos casos, ¿no? Porque pues depende de la disciplina, no vaya a la universidad y otro estudiante de ingenierías o, no sé, ciencias de la salud siempre esté allá. Como quién determina quién va y quién no va. Por eso nosotros creemos que la solución se acopla a las restricciones y a los requerimientos, que es que tiene que ser a corto plazo, por esa razón. Listo. Arnold, gracias. Ahora vamos con Cristian. Cristian, o sea, dada la solución que ustedes escogieron, descríbeme detalladamente el plan de acción de esa solución ganadora. O sea, ¿cuál es el plan de acción? Bueno, profe, nosotros pensamos en que la carga para la universidad no debería ser tan difícil porque igual aumentarle una carga a la universidad podría conllevar a desmejorar las clases que se dan ahora. Entonces, creímos que la mejor opción era que la solución se implemente en fases. Como nuestra solución está dividida en factores, pensamos que cada factor se podría asignar a un área en específico que tenga experiencia en dicho factor. Esto para, primero, reducir la forma o el peso para cada área, porque ya tendría conocimiento, y también el tiempo de implementación. Entonces, por ejemplo, el primer factor de la solución es crear espacios conversacionales y tener en cuenta la opinión de los estudiantes. Entonces, decíamos que es importante que eso vaya o se le dé ese trabajo a los representantes estudiantiles, perdón, se le dé a los representantes estudiantiles y también a los directores de programa. ¿Por qué? Porque los representantes estudiantiles tienen contacto directo con los estudiantes y pueden llevar la información a los directores de programa que van a crear los espacios conversacionales y así con los demás factores. Entonces el segundo es, bueno, el que sigue es incentivos educativos y académicos, que es para, qué pena, en serio, es No, para tranquilo, no te preocupes. es, Que ahora no ese, demoren en ese, pasar el helicóptero que yo también tengo aquí encima. No te preocupes. Este se lo asignábamos, por ejemplo, a administración académica, que administración académica tiene que llevar, o tiene, mejor dicho, el conocimiento de las alianzas que tiene la universidad con otros programas, entonces directamente podría crear esos incentivos educativos. El último es la ayuda psicológica y también una entrega de dispositivos a quienes los necesitan. Entonces, esa entrega de dispositivos se podría dar para el trabajo social, para el programa de trabajo social de la Universidad del Valle, porque ellos tienen experiencia en investigación de esos temas, de estudiantes que necesitan algunos recursos y ya conocen, y la universidad también les podría brindar las herramientas para hacer llegar esos instrumentos, y la ayuda psicológica para el servicio de salud de la universidad, porque cuentan con los profesionales idóneos. Entonces, de esta forma se reduciría el impacto para la implementación y el tiempo también sería menor. Listo. No, sí te entiendo. O sea, sería por fases, ¿cierto? Sí, por favor. Gracias. Entonces, la segunda pregunta es yéndonos a lo que nos comentaba Alejandro del problema, de los pasos para definir el problema. Yo te pregunto, ¿qué datos soportan esa definición? O sea, ¿de qué fuentes salieron? ¿Ustedes hicieron entonces citaciones bibliográficas? ¿Tienen reportes? Eh, Cuéntame 2 o 3 datos significativos de lo que Pues encontraron. nosotros tomamos como soporte, como un gran soporte, como una investigación o no sé, un archivo que hizo el País, el periódico de Cali, que le hacía una entrevista al rector y le preguntaba cuál era el impacto de la pandemia. Entonces de ahí sacamos mucha información que creímos valiosa y que nos ayudó a formular o a definir el problema. Esa, Okay, esa fue como la más importante, okay. ¿Y un pues, dato la que parte de tengas información. presente? ¿Un dato que te haya llamado la atención de Por esa ejemplo, información? que puede ser obvio, pero que ahora se redujo, la matrícula se redujo 15%, es decir, del 100% anterior, este semestre se matriculó un 85%. Ujú, perfecto. Sí, y esos son datos. Gracias, Cristian. Juan David, hola. Bueno, entonces aquí ya tenemos preguntas relacionadas con los impactos. Explícame cómo se pueden medir los impactos de las soluciones planteadas. ¿Cómo crees tú que se pueden medir? O sea, ¿cómo afectan a la universidad? ¿Cómo han afectado a la universidad? Pues mira que toda solución tiene unos impactos, ¿no? Eh,
O sea, en general, en En general. general, sí, o sea, ¿cómo se pueden medir los impactos? Entonces piensa tú, tómate tu Pues de tiempo. nuestra resolución creo que los impactos se pueden medir como... De las soluciones planteadas, ¿no? Tú sabes que de las uno, soluciones. uno Ok. escoge una solución, Ajá, sí, ¿cierto? sí, Y también en esto no se preocupen, igual nos ha ido muy bien, les ha ido muy bien, pero también cuando uno está haciendo una sustentación, incluso si fuera en el mundo real y cuando sea en el mundo real, entonces uno se toma tiempo, escucha la pregunta, porque miren que a veces todos lo han hecho y han escuchado la pregunta, porque miren que a veces uno escucha que van por otro lado y es que no se entiende la pregunta. Igual si uno no entiende la pregunta, también se los digo, uno también puede pedir, ¿cierto? Que le repitan la pregunta, así como las reinas, ¿cierto? Le repiten a uno la pregunta y eso también es una estrategia porque uno también tiene tiempo, así sean 30 segundos, de pensar un poquito más, pero es simplemente un tip para que lo tengan presente para más adelante. Pero entonces, mira, ¿qué dice la pregunta? Dice, explique cómo se pueden medir los impactos de las propuestas de solución planteadas, ¿cierto? No es la propuesta, sino de las propuestas. ¿Y cómo crees tú? O sea, para que me lo digas aquí ya después de haber hecho, o sea, ¿cómo se miden esos impactos? ¿Cómo crees tú? Creo que el impacto va a ser, o sea, va a ser en general positivo y creo que muchas universidades pueden usar, o sea, las soluciones que estamos dando. Yo que creo que no todas las universidades son perfectas y al, como al, o sea, adquirir estas soluciones, perdón, eh, bueno, tendrán como más, perdón, me quedé en blanco, tendrán Tranquilo, no te preocupes, tómate tu tiempo, piénsalo. O sea, las soluciones, una o todas las soluciones van a tener un impacto. Y de hecho lo vas a ver ahora con la segunda pregunta, pero simplemente piensa es, bueno, ¿cuáles son los tipos de impactos que se pueden generar? O sea, tú haces algo y eso, así como tú lo dices, puede ser bueno, puede ser malo, o bueno, no bueno y malo, puede tener un impacto positivo o negativo, puede ser neutro, pero, o sea, ¿cómo crees tú que se pueden medir esos impactos? pues el impacto va a ser bueno, pero porque creo que muchas universidades pueden adoptar como estas soluciones Ujú. para poder también que ellos mejoren. O sea, pueden ver como un ejemplo en la Universidad de Valle, si aplicaban esas soluciones, vean como el efecto positivo que está generando, que los estudiantes tienen como más motivación, los profesores están como más comprometidos pues, Sí. con los estudiantes y con ellos. Creo que Listo, eso. mira que ahí me estás describiendo un impacto sobre la motivación del estudiante, ¿cierto? Pero hay diferentes dimensiones en ese impacto. Y entonces ahí es donde viene mi segunda pregunta. ¿Qué solución presentaría el mayor impacto económico y por qué? Eh, O primero piensa, ¿qué sería un impacto económico? ¿Qué es un impacto económico? pues donde afectará a la universidad económicamente. Entonces sería como, la solución que escogimos, creo que sería la que más afectaría económicamente ¿Por qué? porque vamos a dar recursos a los estudiantes para que ellos puedan tomar sus clases, como computadores, SIMs, celulares, USBs con información. Creo que eso es lo que afectaría. Ok, sí, claro. ¿Y lograron estimar en cuánto o cuánto sería ese impacto económico? ¿En millones o? No, no, porque pues variaba mucho pues el resultado, dependía mucho de pues, cuántas personas eran, o sea, cuántas personas no tenían los recursos y cuántas sí, entonces pues por eso. Perfecto. Pero si ves, si logran ver que listo, uno plantea una solución y eso puede tener impactos económicos. Mire que vi en el banco de preguntas que ustedes tienen aquí, pues no sale esa pregunta, pero también existen impactos ambientales. Entonces miren que hay unas que pueden tener un impacto ambiental mayor que otros. Lo discutíamos con otro grupo y simplemente se los digo para que les quede claro. Ellos pensaban también como en mandar imprimir unas cartillas y en hacer todo eso y eso tiene un impacto ambiental, ¿cierto? Porque entonces vamos a gastar papel, ¿cierto? Vamos a imprimir, vamos ya. Entonces, en ese sentido es que cuando uno tiene una o varias alternativas de solución, pues uno evalúa esos impactos. Listo. Juan David, gracias. Entonces ahora vamos con Valentina. Valentina, em, nos vamos a devolver al inicio. Cuando estaban identificando la situación actual,
¿Ustedes utilizaron un diagrama de flujo? O sea, ¿tú tienes cómo describir algún proceso de la situación actual con un diagrama de flujo? Sí, profe, sí hicimos un diagrama. Bueno. ¿Tú lo puedes proyectar o no lo muestras o me lo explicas o cómo crees que quede más fácil? Lo podemos proyectar. Yo creo que ahí ya lo pueden hacer. ¿Tienes la opción? Sí, ¿cierto? Pero ahorita no me deja. No, porque aquí sé que varios... Ven, yo veo a ver si ya... un segundo. Listo, dale a ver si ahí ya te deja. Ahí está. Listo. Listo, entonces aquí está nuestro diagrama de flujo que hicimos, profe, para el proceso de las clases virtuales. Entonces, cuéntanos. Listo, entonces aquí está el inicio, entonces dice que primero existe una programación de las clases, es decir, como los horarios que les entregan a cada estudiante y así. Después, si asisten o no a las clases, entonces existe el sí o el no. Entonces, si asisten a la clase, va a tener una explicación del docente. Claro, que pues si no asisten, no va a tener la explicación. Si asiste a esta explicación del docente, pues va a poder comprender el tema y así va a tener unos trabajos asignados y poder hacer los exámenes y ahí se aprobaría el curso y continuaría con el siguiente semestre. Pero pues si no asiste a las clases, pues no podría aprobar el semestre y ahí habría un fin. Y entonces si no asiste, pero entonces veo el rombo de arriba. Pero no asiste a las clases y en esta clase entonces ¿cómo hemos hecho? ¿Qué? Porque no estamos allá o no funcionan. No, porque él no lo manda a uno como que no. Y simplemente yo aquí de preguntona. Pero ¿eso es asistencia a clases presenciales? No, conectarse a la clase. Ah, o sea, presencial o conectarse. Lo otro es que no puede hacer nada. Sí. Ah, ok. Listo. Ven, ¿puedes bajar? Sí, profe. Ah, ok. Listo. No, eso era, bueno, tiene el diagrama, ¿no? Muy bueno, listo, gracias. Y ahora ya la última pregunta, ¿no? Entonces, ya de acuerdo al método de ingeniería, Valentina, entonces explícanos qué hacer o qué se hace en caso de que la solución que ustedes proponen sea viable. De acuerdo al método, ¿qué es lo que sigue? Tú tienes unas soluciones, ¿cierto? Las evalúas, escoges una y si dices, bueno, listo, esta es viable, ¿qué sigue? Pues ya toca implementarla, profe. Implementar el plan de acción o tratar de empezar a implementar eso que nosotros consideramos la solución para así poder solucionar el problema. Pero ¿es implementarla o qué hay que hacer? Sí, yo creería que tocaba hacer primero como el diseño de la implementación para poder así ya llevarla a cabo. Ok. Entonces mira que esto se denomina, ¿cierto? Un testeo. Tú dices, bueno, listo, ya estamos aquí y vamos a proseguir en la siguiente fase. Eh, listo, esto es viable y entonces nos vamos a poner sí, a implementarlo, pero entonces, si ustedes ven en los pasos que se sigue, que es lo que no tenemos, que es lo que ya vamos a hacer, sino que simplemente queríamos llevarlos a visualizar lo que sigue, pues sí tendríamos que, bueno, ustedes escogen la solución, dicen esa es, y ya, comienzan a hacer los desarrollos para poder hacer la implementación. Siempre haciendo la prueba y la validación, ustedes lo ven, es probar la solución y como algunos de ustedes lo decían y Arnold lo decía, es que cumpla, ¿cierto?, con esos requerimientos que se plantearon al inicio. Y retroalimentar, ¿no? Miren que eso es uno sigue retroalimentando y si no fuera, pues uno básicamente se devuelve. Y ya lo último, entonces, ¿qué hace uno, Valentina? Ya cuando terminamos todo, ¿qué hay que hacer?
después de que ya evaluamos de que sí, lo probamos y vemos que sí cumple con los requerimientos, ¿cuál es el último paso? ¿Recuerdas? Pues, profe, el último paso, el método era implementar el diseño. ¿Era cuál? Implementar el diseño, la implementación del diseño. Bueno, en el que yo tengo acá, en el que hemos revisado, pues si uno lo implementa y como les digo, aquí simplemente estamos avanzando y tú lo dijiste, o sea, que hay que hacer en caso de que la solución sea viable, sí, es hacer las pruebas. Pero si ustedes lo miran en el que hemos trabajado y en el que yo estoy también revisando acá, uno ya entra es a comunicar, ¿cierto? La solución a los implicados, porque ya uno está tranquilo y seguro que lo que se propuso, se probó, se validó y va a servir y se cierra ahí. Lo bueno es que, bueno, ya ustedes vieron, hicimos el barrido sobre las diferentes fases del método de ingeniería. Ya con esto sí cerramos la evaluación. Yo tengo que pasarle el video al profe Juanjo y él también lo revisa. Pero sí quería, era de manera muy especial, de verdad, agradecerles a todos por su participación en el curso. Los hemos visto muy activos, lástima, como les digo, con esta situación. Al final, el último mes, ustedes vieron, en noviembre, con todos esos festivos ahí atravesados, quedamos como colgados en el limbo. Es bien complejo una clase de los lunes, pero lo logramos, también nos pudimos ver, los que pudieron irnos, nos vimos así fuera con tapabocas. Entonces, muchachos, nos alegra mucho que hayamos podido compartir y que en lo que revisamos, y lo revisamos con ustedes, vemos que sí, o sea, que logramos el objetivo y era que lo pudieran apropiar y con una indagación propia pudieran avanzar en los pasos. Entonces yo voy a procesar las evaluaciones con el profe Juanjo y yo esperaría, sino que como les digo, se nos atraviesa mañana el festivo, pero en esta semana les estaremos contando cómo cierra todo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Yo, profe, me gustaría preguntarte algo. Cuéntame. Es que yo hablé con el profe Juan José el miércoles, creo, y yo le contaba que es que nosotros queríamos como decir cuánto cuesta, pero él me decía que, pero no sé si se vaya a considerar en el informe, que era, pues yo le conté, ¿no? Que era complicado porque me había dedicado a investigar, en este caso en Google y en las bases de datos de la Universidad del Valle, porque pues ellos tienen su página, Ujú. y pues me fue muy difícil ver pues el costo, cuánto costaría en total, porque pues en la Universidad del Valle en este caso varía muchísimo el coste de la matrícula, ¿no? Porque pues eso varía según el estrato, también, o sea, hay muchas como Hay muchas restricciones para variables. saber, sí, entonces yo le dije al profe Juan José que sería como muy especulativo, realmente, y también hay que tomar en cuenta qué computadores, qué psicólogos, y un otro factor que pensábamos que nos iba a facilitar, pero realmente al final creo que terminó complicando, es que es el gobierno el que en este caso da el dinero. Entonces nosotros para llegar a tener como esa cifra de, bueno, ¿y cuánto el Estado puede invertir en esta universidad? O sí, y pues según la base, o sea, lo que buscamos, no había mucha información sobre eso. Aunque sí, pues me pasé investigando mucho, pero no encontré algo para Sí, dar una no, cantidad pero no estimada. se preocupen que de hecho, o sea, no es que lo tuvieran que tener, pero sí les sugiero algo, ¿no? Y para que lo tengan presente también, ay, bueno, ya casi nos va a caer esto, pero no, todavía tenemos 10 minutos de vida. Em, que uno puede hacer supuestos, ¿sí me hago entender? O sea, cuando ya ustedes estén como ingenieros y ustedes dicen, bueno, listo, es que esto está muy complejo, es muy complicado, pero, o escenarios. Entonces, bajo estas condiciones, ¿cierto? Con estos precios se podría estimar, si me entienden, X cantidad de computadores. Pero sí entiendo que es difícil, como les digo, lo que sí quiero que consideren y como les digo, ya como ingenieros, uno trata de reducir esos escenarios tan complejos que tiene a, a unos parámetros que uno pueda manejar. Entonces uno lo puede simplificar. Así cuando ya uno lo presente le digan, no, pues eso está demasiado sencillo, pero por lo menos hizo el ejercicio de presentarlo, ¿cierto? Entonces uno sí podría hacer una estimación, no sé, el número total de estudiantes,
se va a cubrir, no sé, un 30% de los estudiantes, ¿cierto? Y ese 30% de los estudiantes, 50% con tablets y 50% con computadores básicos X marca, eso daría X, ¿ya? Es básicamente eso. Y entiendo que es difícil, como les digo, y parte de la aproximación que estamos haciendo con ustedes y que puedan llegar allá, pues es esa, ¿no? Pero entonces, para que no se les vaya a olvidar, que uno sí puede, es bajo ciertos supuestos trabajar, supuestos medianamente lógicos y presentar las alternativas de solución que uno tenga que presentar. Esa sería mi recomendación. ¿Listo? Sí, señora. Gracias, profe. Entonces, no, muchachos, un gusto. Pues rico poderlos ver así. Lástima que, bueno, pues sí, cuando somos tantos es mucho más difícil. Pero bueno, ya nos vimos, ya los vi a todos. Juan David, Valentina, Alejandro, Arno, Cristian. Y van a ver, se van a divertir mucho con la profe que sigue, la profe Elena, que es la profe de procesos y procedimientos en segundo. También ya en el corazón de la ingeniería industrial van a ver lo que son los procesos. Ese curso es muy lindo. Y bueno, a Juanjo y a mí ya nos ven casi que al final, pero con Juanjo sí decidimos estar trabajando acá con ustedes para que nos conozcan desde el inicio y nosotros también conocerlos a ustedes. Juanjo ya va a estar en distribución de planta y yo sí, si todo sigue así, usualmente yo soy la profesora que los acompaña ya con la tesis del proyecto de grado. Entonces nos vemos ya casi que al final. Entonces un gusto, muchachos. Van a prender velitas, que descansen, juiciosos, y les escribimos entonces esta semana. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas Muy bien, gracias. gracias. No, Nos chaito. vemos, profe. Profe. Ok.